porque olvidé mis anteojos para leer. Nunca pensé que ese simple olvido cambiaría todo para siempre. Al abrir la puerta principal, escuché la voz de mi hija Lidia hablando por teléfono en la cocina. Sus palabras me helaron la sangre. Hablaba de un crucero, de un boleto solo de ida, y de que yo no volvería de ahí. En ese momento entendí que mi propia hija me iba a mandar a un crucero para deshacerse de mí para siempre. Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizada detrás de la puerta, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La mujer que cargué en mi vientre durante 9 meses, que crié con tanto amor y sacrificio, que consolé durante sus pesadillas infantiles y apoyé en cada fracaso de su vida adulta, estaba planeando mi desaparición como si fuera un trámite más en su agenda. Pero si ella creía que iba a salirse con la suya tan fácilmente, se llevaría una sorpresa 3 veces mayor de lo que jamás imaginó. La conversación continuaba. Escuché fragmentos que me partieron el alma. Sí, solo de ida. Ya está todo arreglado. Después de tantos años cuidándola, merezco vivir mi vida. La casa, los ahorros, todo será mío finalmente. Cada palabra era como un martillo golpeando contra mi pecho. Esta no era mi hija hablando. Era una extraña con la voz de Lidia, una mujer que había calculado mi muerte como si fuera una inversión financiera. Cerré la puerta con el mismo cuidado con que la había abierto, fingiendo que nunca había estado ahí. Mis manos temblaban mientras caminaba de regreso al auto, cada paso pesando como si llevara cadenas en los pies. 72 años de vida, 72 años de trabajo honesto, de sacrificios, de noches sin dormir cuidando a una niña enferma que ahora quería verme muerta. Pero algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido durante años, comenzó a despertar. No era miedo lo que sentía. Era una furia fría y calculadora. Durante el trayecto de vuelta a la farmacia, donde supuestamente había ido por mis medicamentos para la presión, mi mente trabajaba a toda velocidad. Los semáforos parecían eternos. Cada minuto me daba más tiempo para analizar la situación. Lidia siempre había sido ambiciosa. Desde pequeña quería todo lo que veía en sus ojos, pero jamás pensé que llegaría tan lejos. Ahora todo cobraba sentido. Su repentina preocupación por mi salud en los últimos meses, sus constantes comentarios sobre lo cansada que me veía, su insistencia en que necesitaba unas vacaciones largas, muy largas. Recordé las conversaciones recientes. Mamá, te ves agotada, deberías descansar. Mamá, a tu edad ya no deberías preocuparte por nada. Mamá, déjame manejar tus finanzas, yo me encargo de todo. Cada frase ahora resonaba con un significado siniestro. Todo había sido una mentira elaborada para justificar mi desaparición, una estrategia perfectamente planeada para quedarme sola en medio del océano. Llegué a la farmacia con las piernas temblorosas, pero con la mente más clara que nunca. El farmacéutico, don Ricardo, me conocía desde hace 15 años e inmediatamente notó mi estado alterado. Sus ojos preocupados me preguntaron sin palabras qué me pasaba. Le dije que todo estaba bien, que solo había tenido un día difícil, que a veces los recuerdos pesan más de lo normal. Compré mis medicamentos y un paquete de aspirinas que no necesitaba, solo para ganar tiempo y pensar. Mientras esperaba el cambio, observé a las otras personas en la farmacia. Una madre joven compraba vitaminas para su bebé, un anciano preguntaba por sus pastillas para el corazón, una pareja de mediana edad consultaba sobre suplementos. Vida normal, cotidiana, inocente. Nadie allí estaba planeando la muerte de su madre. Nadie allí tenía una hija que los quería ver desaparecer para siempre. Regresé a casa, pero esta vez ya no era la misma Lorenza López que había salido esa mañana. Era una mujer que acababa de descubrir que su vida estaba en peligro, y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia hija, decidiera su destino. El auto se sentía diferente, las calles se veían diferentes, hasta el aire sabía diferente. Era como si hubiera cruzado una línea invisible entre la inocencia y el conocimiento terrible. Al llegar a casa, Lidia me recibió con esa sonrisa que ahora sabía que era completamente falsa. Una sonrisa que había perfeccionado durante meses, quizás años. Me preguntó cómo me había ido en la farmacia, si me sentía bien, si no estaba demasiado cansada. Cada palabra suya sonaba como una puñalada en mi espalda, cada gesto de falsa preocupación era una bofetada a todos los años que había dedicado a ser su madre. Pero mantuve la compostura, sonreí y le dije que todo estaba perfecto. Si ella podía actuar, yo también podía hacerlo, y lo haría 1000 veces mejor. Durante la cena, la observé con nuevos ojos.
Cada movimiento, cada expresión, cada comentario aparentemente inocente ahora tenía un doble significado. Cuando me sirvió la sopa, cuando me preguntó si necesitaba más sal, cuando me recordó que tomara mis pastillas, todo era parte de su actuación. Una actuación que había estado representando frente a mí durante meses, esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo que había visto durante tantos años, supe que mi vida tal como la conocía había terminado. Las sombras de la habitación parecían diferentes, más amenazantes, como si hasta mi propia casa se hubiera vuelto contra mí. Pero también supe que no iba a ser la víctima de esta historia. Lidia había cometido un error fatal. Había subestimado completamente a su madre. Creía que era una anciana indefensa y confundida, pero estaba a punto de descubrir que Lorenza López tenía mucho más fuego del que cualquiera podría imaginar. Mientras escuchaba sus pasos en el pasillo, mientras la oía prepararse para dormir en la habitación de al lado, una sonrisa se dibujó en mis labios por primera vez en horas. Si mi querida hija quería jugar, íbamos a jugar. Pero las reglas las iba a poner yo. Antes de que todo se volviera una pesadilla, mi vida era la envidia de muchas mujeres de mi edad. A los 72 años, Lorenza López era una mujer que había construido algo sólido con sus propias manos. Cada mañana me levantaba a las 6 en punto, preparaba mi café cubano bien cargado y revisaba los números de mi pequeño imperio. Porque sí, aunque Lidia nunca lo entendió completamente, lo que yo había creado era un verdadero imperio. Todo comenzó hace 40 años, cuando mi esposo murió y me quedé sola con una niña de 8 años. No tenía tiempo para lamentarme ni para esperar que alguien me salvara. Tomé los $500 que teníamos ahorrados y compré mi primera máquina de coser industrial. Mi madre me había enseñado a coser cuando era adolescente, y esa habilidad se convirtió en nuestra salvación. Comencé haciendo uniformes escolares para los niños del barrio, trabajando desde mi sala hasta altas horas de la madrugada. Los primeros años fueron duros. Muy duros. Recuerdo noches enteras cosiendo mientras Lidia dormía, mis dedos sangraban de tanto trabajar, pero cada puntada era una promesa para el futuro. Cada uniforme terminado era un paso más hacia la estabilidad. Los padres del barrio comenzaron a recomendarme, y pronto tenía más pedidos de los que podía manejar. Contraté a mi primera empleada, luego a la segunda, después alquilé un pequeño local. Para cuando Lidia cumplió 15 años, ya teníamos 3 empleadas y un contrato con 2 escuelas privadas de la ciudad. Mi hija iba al mejor colegio del sector, tenía ropa nueva cada temporada, libros, útiles, todo lo que un adolescente podía desear. Nunca le faltó nada. Nunca tuvo que trabajar después de clases como yo lo hice. Nunca tuvo que preocuparse por si habría comida en la mesa o si podríamos pagar la renta. Cuando se graduó de la universidad, yo ya tenía mi propia fábrica de uniformes. No era grande, pero era mía. Empleaba a 15 personas. Teníamos contratos con 12 instituciones educativas y habíamos comenzado a exportar a otros países. Los números eran hermosos. Facturábamos cerca de $200,000 al año, y después de gastos operativos, mi ganancia neta rondaba los $80,000. Para una mujer que había empezado con $500, era un milagro. Mi rutina diaria era perfecta y predecible. Me levantaba, desayunaba leyendo los periódicos financieros, revisaba los reportes de producción de la fábrica, atendía llamadas de clientes, supervisaba las entregas. A las 2 de la tarde regresaba a casa, almorzaba viendo mis telenovelas favoritas, después tenía tiempo para leer, para caminar por el jardín que había cultivado con tanto cariño, para llamar a mi mejor amiga Ana Morales y contarle los chismes del día. Los fines de semana eran sagrados. Los sábados iba al mercado temprano, compraba los ingredientes más frescos y cocinaba para toda la semana. Mi cocina siempre olía a sofrito, a ajo, a comino, a todos esos sabores que hacen de una casa un hogar verdadero. Los domingos después de misa, Lidia venía a almorzar. Traía vino, yo preparaba su arroz con pollo favorito, y pasábamos horas conversando sobre su trabajo, sus planes, sus sueños. Durante esos domingos familiares, Lidia siempre me preguntaba sobre la fábrica, sobre los contratos, sobre las cuentas bancarias. Yo pensaba que era interés genuino de una hija que se preocupaba por el bienestar de su madre. Le contaba todo, cuánto dinero entraba cada mes, cuánto tenía ahorrado para mi retiro, cuáles eran mis planes para el negocio. Nunca sospeché que cada pregunta era parte de un inventario, que cada respuesta era información valiosa para sus planes futuros.
Mi casa era mi orgullo. La había comprado hace 20 años, cuando los precios todavía eran razonables. 4 habitaciones, 2 baños, jardín amplio, garaje para 2 carros. Estaba ubicada en uno de los mejores barrios de la ciudad, y con los años su valor había aumentado considerablemente. Un agente inmobiliario me había dicho recientemente que podría venderla por $300,000. Pero yo no tenía intención de vender. Esa casa era mi refugio, mi legado, el lugar donde había criado a mi hija y donde planeaba envejecer con dignidad. Mis finanzas estaban en orden perfecto. Tenía mi cuenta corriente para los gastos diarios, mi cuenta de ahorros con el fondo de emergencia, mis inversiones en certificados de depósito que me generaban intereses estables. Además, había comprado 2 propiedades pequeñas que alquilaba, y eso me daba ingresos pasivos adicionales. En total, mi patrimonio rondaba el $500,000. No era una fortuna inmensa, pero era suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida y dejar algo bueno para Lidia. Porque ese siempre había sido mi plan: trabajar duro, ahorrar responsablemente y eventualmente dejarle todo a mi única hija. Ella era mi heredera universal, y yo me sentía orgullosa de poder garantizarle un futuro sin preocupaciones económicas. Había trabajado toda mi vida para eso, para que ella nunca tuviera que pasar por las dificultades que yo pasé cuando quedé viuda. Los vecinos me respetaban. En el barrio, todos conocían la historia de Lorenza López, la mujer que había salido adelante sola con su hija, que había construido un negocio exitoso, que había educado a su hija en la universidad, que había logrado el sueño americano a punta de trabajo y determinación. Los domingos después de misa, las otras señoras me saludaban con admiración genuina. Era un ejemplo de superación, de fortaleza, de lo que una mujer puede lograr cuando no se rinde. Mi salud era buena para mi edad. Claro, tenía mis achaques normales, la presión un poco alta que controlaba con pastillas, algunos dolores en las articulaciones cuando iba a llover, la vista que ya no era la de antes y me obligaba a usar anteojos para leer. Pero en general me sentía fuerte, activa, con energía para seguir trabajando varios años más. Mi médico siempre me felicitaba en los chequeos anuales, decía que tenía la vitalidad de una mujer 10 años menor. Por las tardes, cuando terminaba mis labores del día, me sentaba en el portal de mi casa con una taza de té de manzanilla y observaba el atardecer. Era mi momento de paz, mi hora de reflexión. Pensaba en todo lo que había logrado, en los obstáculos que había superado, en la satisfacción de haber criado a una hija profesional exitosa. Lidia trabajaba en una firma de contabilidad, tenía su propio apartamento, su carro, su independencia económica. Era exactamente lo que yo había soñado para ella cuando era niña. Ahora, recordando esos atardeceres de tranquilidad, me doy cuenta de que fueron los últimos momentos de inocencia de mi vida. Los últimos días en que pude creer que mi hija me amaba de verdad, que valoraba todo lo que había hecho por ella, que veía en mí a la madre que había sacrificado todo por su felicidad. Esos recuerdos ahora duelen más que cualquier traición, porque representan una felicidad que descubrí que nunca fue real. Los días siguientes, después de descubrir la conversación telefónica de Lidia, fueron una tortura silenciosa. Me convertí en una actriz consumada, fingiendo normalidad mientras mi mundo se desmoronaba por dentro. Pero necesitaba saber más. Necesitaba entender completamente la magnitud de su traición antes de tomar cualquier decisión. Así que comencé a prestar atención a cada detalle, a cada gesto, a cada palabra que antes pasaban desapercibidos. El primer indicio llegó 3 días después, cuando Lidia llegó a casa con unos folletos de cruceros en la mano. Su actuación era perfecta, sonrisa radiante, voz emocionada, ojos brillantes de supuesta alegría. «Mamá, tengo una sorpresa maravillosa para ti», me dijo mientras extendía los coloridos panfletos sobre la mesa de la cocina. «He estado ahorrando durante meses para regalarte el viaje de tus sueños». Los folletos mostraban imágenes de barcos enormes, piscinas cristalinas, restaurantes elegantes, espectáculos nocturnos. «Crucero de lujo por el Caribe», decía el título en letras doradas. 14 días de pura relajación visitando las islas más hermosas del mundo. Las fotografías eran tentadoras. Parejas maduras caminando tomadas de la mano por cubiertas iluminadas, grupos de personas brindando con copas de champán, atardeceres espectaculares sobre el océano infinito. «Mira esto, mamá», continuó Lidia señalando las páginas con fingido entusiasmo. «Tiene spa, casino, biblioteca, hasta clases de baile. Es exactamente lo que necesitas después de tantos años trabajando tan duro».
Te mereces descansar, disfrutar, conocer lugares nuevos. Sus palabras sonaban dulces, pero yo ya conocía la verdad que se escondía detrás de esa dulzura venenosa. Lo que más me impactó fue su preparación meticulosa. No era un plan improvisado. Había estudiado cada detalle, cada aspecto de lo que para ella sería mi último viaje. Me mostró el itinerario día por día: salida desde Miami, primera parada en Nassau, después Jamaica, Cozumel, Gran Caimán. Imagínate, mamá, 2 semanas sin preocupaciones, sin responsabilidades, solo tú y el mar. El mar que sería mi tumba, pensé mientras mantenía una sonrisa forzada en mi rostro. Esa noche, cuando creía que yo dormía, escuché otra conversación telefónica. Esta vez fue más específica, más detallada, más aterradora. Hablaba con alguien sobre documentos médicos, sobre condición mental deteriorada, sobre demencia senil progresiva. Mi propia hija estaba inventando una enfermedad que no tenía para justificar mi desaparición. Según su versión, yo sufría episodios de confusión, momentos de pérdida de memoria, comportamientos erráticos que la preocupaban enormemente. Sí, doctor, mi madre ha empeorado mucho últimamente, la escuché decir con voz quebrada por la falsa preocupación. Ayer se perdió camino a la farmacia, lugar donde ha ido durante 15 años. Anoche no recordaba dónde había puesto las llaves del auto. Esta mañana me preguntó 3 veces la misma pregunta en 1 hora. Cada mentira era una puñalada directa a mi corazón. Estaba creando un expediente médico falso, construyendo una narrativa de deterioro mental que explicaría mi eventual desaparición. La conversación continuó con detalles que me horrorizaron. Aparentemente había falsificado mi firma en varios documentos, incluyendo un testamento nuevo donde le dejaba todo mi patrimonio. También había forjado documentos médicos que respaldaban su versión de mi supuesta demencia. «Tengo todos los papeles listos», le aseguró a su interlocutor. «Cuando desaparezca en el crucero, será fácil demostrar que se confundió, que se desorientó, que su condición mental la llevó a tomar una decisión impulsiva y peligrosa». Al día siguiente, decidí hacer mi propia investigación. Llamé a mi médico de cabecera, el doctor Santiago Martínez, con quien tenía cita de rutina la semana siguiente. Le pregunté si alguien había solicitado información sobre mi historial médico recientemente. Su respuesta me confirmó lo que ya sospechaba. Lidia había estado en su consulta 2 semanas atrás, asegurando que yo la había enviado porque estaba muy preocupada por mi salud mental. Había pedido copias de todos mis exámenes y había sugerido que necesitaba evaluación psiquiátrica urgente. «Doctora López», me dijo el médico con voz preocupada, «su hija me comentó sobre algunos episodios de confusión que la tienen muy angustiada. ¿Ha notado usted algún problema con su memoria últimamente?» Le aseguré que mi mente estaba perfectamente clara, que no había tenido ningún episodio de confusión, que Lidia probablemente estaba exagerando por preocupación excesiva. Pero pude notar que mis palabras no lo convencieron completamente. La semilla de la duda ya había sido plantada. Esa tarde, mientras revisaba mis documentos personales en la caja fuerte de mi habitación, descubrí que faltaban varios papeles importantes. El título de propiedad de mi casa había desaparecido, igual que los certificados de mis inversiones y las escrituras de las propiedades que alquilaba. En su lugar encontré copias fotostáticas, pero los originales habían sido sustraídos sin que yo me diera cuenta. La magnitud del engaño era abrumadora. Lidia no había comenzado a planear mi muerte recientemente. Llevaba meses, quizás años, preparando meticulosamente cada detalle. Había creado una historia médica falsa, había robado documentos originales, había manipulado a profesionales de la salud, había falsificado mi firma en papeles legales. No era solo una hija codiciosa que quería deshacerse de su madre. Era una criminal sofisticada ejecutando un plan perfecto. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que todas nuestras conversaciones íntimas habían sido interrogatorios disfrazados. Cuando me preguntaba por mis inversiones, estaba calculando cuánto dinero obtendría. Cuando me consultaba sobre mis planes de retiro, estaba evaluando cuánto tiempo le quedaba para ejecutar su estrategia. Cuando se preocupaba por mi salud, estaba buscando excusas médicas para justificar mi futura desaparición. Durante esos días de horror silencioso, también comencé a recordar incidentes que en su momento me parecieron insignificantes. Hace 3 meses, Lidia había insistido en acompañarme al banco para ayudarme con unos trámites. Había estado presente cuando actualicé mis datos, cuando confirmé mis beneficiarios,
cuando revisé mis cuentas. Ahora entendía que no había sido ayuda desinteresada, sino reconocimiento del terreno antes del asalto final. También recordé que había comenzado a invitarme a cenar fuera con más frecuencia, siempre a restaurantes donde había mucha gente, donde las conversaciones podían ser escuchadas por extraños. Durante esas cenas, me hacía preguntas sobre fechas, sobre nombres, sobre eventos recientes, y cuando yo dudaba por un segundo o cometía un error menor, ella reaccionaba con preocupación exagerada. «Mamá, ayer me dijiste que era martes y hoy no recuerdas qué día es», decía en voz alta, asegurándose de que los meseros y otros comensales la escucharan. Cada recuerdo era una pieza más del rompecabezas macabro que mi hija había estado construyendo alrededor de mi vida. Cada gesto de amor filial había sido calculado, cada muestra de preocupación había tenido un propósito siniestro. La mujer que yo creía conocer mejor que nadie en el mundo era, en realidad, una completa extraña. Una extraña muy peligrosa que había decidido que mi vida era un obstáculo para sus ambiciones. Pero mientras descubría la profundidad de su traición, algo extraño estaba sucediendo en mi interior. El shock inicial y el dolor estaban transformándose en algo más poderoso, una determinación férrea de no permitir que se saliera con la suya. Si Lidia creía que su madre era una anciana ingenua y vulnerable, estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Las noches se volvieron interminables. Me acostaba temprano para evitar las conversaciones con Lidia, pero el sueño no llegaba. Mi mente trabajaba sin descanso, procesando cada detalle de los últimos meses, reinterpretando cada momento bajo esta nueva luz terrible. Era como si estuviera viendo mi vida a través de un cristal completamente diferente, donde cada recuerdo feliz se transformaba en una mentira dolorosa. Recordé el día de mi cumpleaños número 72, hace apenas 4 meses. Lidia había organizado una cena familiar íntima en mi restaurante favorito. Había invitado a mi mejor amiga Ana Morales, a mi prima Elena Torres y a 2 vecinas con las que tengo buena relación. Durante toda la noche, Lidia se comportó como la hija perfecta, atenta, cariñosa, orgullosa de su madre exitosa. Pero ahora, recordando esa noche con claridad dolorosa, me daba cuenta de que había sido una representación teatral perfectamente orquestada. Durante la cena, Lidia había dirigido sutilmente la conversación hacia temas específicos: mi salud, mi memoria, mis planes futuros. «Mamá, cuéntales a la señora sobre esa vez que te perdiste en el centro comercial», había dicho con una sonrisa que creí genuina. Yo había reído y contado la anécdota de cuando me confundí de entrada en el Mal Nuevo, pero ahora entendía que no había sido conversación casual. Había sido documentación pública de mi supuesta confusión mental. También recordé cómo, durante esa cena de cumpleaños, Lidia había mencionado varias veces lo cansada que me veía, lo mucho que merecía descansar después de tantos años de trabajo duro. «Mamá siempre ha sido muy trabajadora», le había dicho a Ana, «pero creo que ya es hora de que piense en relajarse, en disfrutar la vida sin tantas responsabilidades». Todas las invitadas habían estado de acuerdo, habían elogiado mi ética de trabajo, pero también habían sugerido que sería bueno si tomara unas vacaciones largas. La semilla de la idea del crucero había sido plantada esa misma noche. «Deberías hacer un viaje largo, mamá. Algo especial, como un crucero por el Caribe. Te haría muy bien alejarte de todo por un tiempo». Ana había aplaudido la idea. Elena había contado sobre una amiga que había hecho un crucero maravilloso. Las vecinas habían insistido en que me lo merecía completamente. Sin saberlo, todas habían contribuido a construir la justificación pública para mi futura desaparición. Los días siguientes a esa celebración, Lidia había comenzado a visitarme con más frecuencia. Llegaba sin avisar, con la excusa de querer pasar más tiempo con su madre querida. Durante esas visitas, siempre encontraba maneras de comentar sobre pequeños olvidos míos. Si había dejado las llaves en un lugar diferente, si había repetido una historia, si había confundido el nombre de algún conocido. «Mamá, me preocupa que estés forzando demasiado tu memoria», me decía con voz llena de falsa preocupación. También había comenzado a acompañarme a citas médicas, insistiendo en que necesitaba asegurarme de que estuviera recibiendo la mejor atención posible. Durante esas citas, se presentaba como la hija devota y preocupada, siempre atenta a cada palabra del médico, siempre preguntando sobre mi bienestar general. Pero ahora comprendía que en realidad estaba estudiando mi estado de salud, evaluando qué condiciones médicas podría inventar para justificar mi eventual desaparición. Una noche, hace aproximadamente 2 meses, había llegado a casa y encontró que Lidia estaba esperándome en la sala.
Había preparado té y tenía una expresión seriamente preocupada en su rostro. Mamá, necesitamos hablar, me había dicho con voz grave. He estado pensando mucho sobre tu futuro, sobre cómo asegurarme de que estés protegida si algo me pasara a mí. Esa conversación había durado horas. Lidia había insistido en revisar todos mis documentos financieros, en actualizar mi testamento, en asegurarme de que todos mis papeles estuvieran en orden. Quiero tener la tranquilidad de saber que todo está perfectamente organizado, había explicado. Si algún día te pasa algo, necesito poder actuar rápidamente para proteger tu patrimonio y asegurar tu cuidado médico. Habíamos pasado toda la tarde revisando mis cuentas bancarias, mis inversiones, mis propiedades. Lidia había tomado notas detalladas de todo, números de cuenta, montos exactos, ubicación de documentos importantes. También había sugerido que le diera una copia de mis llaves, por si acaso surge alguna emergencia. Yo había interpretado todo esto como el comportamiento responsable de una hija que se preocupaba por el bienestar de su madre anciana. Ahora, acostada en mi cama en la oscuridad de mi habitación, me daba cuenta de que aquella tarde había sido el momento en que Lidia había completado su inventario. Había catalogado exactamente cuánto dinero podría obtener, había identificado todos los activos que pronto serían suyos, había asegurado el acceso físico a mi casa y mis documentos. No había sido amor filial. Había sido el trabajo preliminar de un ladrón profesional. Los recuerdos continuaban llegando como olas dolorosas. Recordé todas las veces que Lidia había comentado sobre lo sola que me veía, sobre cómo sería bueno si tuviera más aventuras en mi vida. Mamá, has pasado tanto tiempo trabajando que te has olvidado de vivir, me había dicho en más de una ocasión. Deberías hacer algo emocionante, algo que nunca hayas hecho antes. La vida es corta y tú te mereces experimentar cosas nuevas. También recordé sus comentarios sobre mi independencia. Admiro tanto tu fortaleza, mamá. Eres tan valiente, tan capaz de hacer las cosas por ti misma. Si fueras mi edad, seguramente serías de esas mujeres aventureras que viajan solas por el mundo sin miedo a nada. En ese momento, había interpretado sus palabras como elogios a mi carácter. Ahora entendía que había estado construyendo el perfil psicológico de una mujer que podría decidir impulsivamente embarcarse en una aventura peligrosa. Cada conversación había tenido un propósito. Cada visita había sido parte de un plan maestro. Cada gesto de amor había sido una mentira calculada. Mi propia hija había estado estudiándome como un científico estudia una rata de laboratorio, identificando mis debilidades, mis patrones de comportamiento, mis vulnerabilidades emocionales. Todo para poder manipularme más efectivamente cuando llegara el momento crucial. Lo más doloroso era recordar cómo yo había respondido a toda esta falsa atención. Me había sentido querida, valorada, importante en la vida de mi hija adulta. Había interpretado su mayor presencia en mi vida como una señal de que finalmente habíamos desarrollado la relación madre-hija que siempre había soñado. Había creído que después de años de distancia inevitable entre una madre trabajadora y una hija ocupada, finalmente estábamos conectando a un nivel más profundo. Durante esas noches de insomnio, también comencé a cuestionar todos mis recuerdos de la infancia de Lidia. ¿Había mostrado señales de esta frialdad calculadora desde pequeña? ¿Había ignorado comportamientos preocupantes porque estaba demasiado ocupada trabajando para mantenerla? ¿O había sido realmente una niña normal que se transformó en una mujer sin escrúpulos por razones que nunca entendería? Recordé incidentes menores de su adolescencia que en su momento había justificado como rebeldía típica de la edad. Pequeñas mentiras sobre dónde había estado, dinero que faltaba de mi cartera y que ella negaba haber tomado, calificaciones falsificadas en reportes escolares. Había pensado que todos los adolescentes pasaban por fases difíciles, que era normal que los jóvenes probaran límites y cometieran errores menores. Pero ahora me preguntaba si esos habían sido los primeros indicios de una personalidad fundamentalmente defectuosa. ¿Había criado a una sociópata sin darme cuenta? ¿O había sido la presión de crecer sin padre, la responsabilidad de ser hija única de una madre trabajadora, lo que había moldeado su carácter de maneras que nunca anticipé? Las preguntas me atormentaban, pero las respuestas ya no importaban. Lo que importaba era que mi hija, la mujer a quien había dedicado mi vida entera, había decidido que mi muerte era la solución más conveniente para sus problemas financieros. Y había estado preparando mi asesinato con la meticulosidad de un profesional. Pero en medio de todo este horror y esta traición, algo dentro de mí se estaba endureciendo.
El shock y el dolor estaban siendo reemplazados por una determinación fría y calculadora. Si Lidia había subestimado a su madre, estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría. Decidí que había llegado el momento de actuar, pero tenía que hacerlo con la misma meticulosidad que Lidia había usado para planear mi destrucción. Si iba a sobrevivir a esta traición, necesitaba información sólida, pruebas contundentes y aliados de confianza. No podía permitirme errores porque mi vida dependía de cada movimiento que hiciera. Mi primera parada fue el banco. El lunes por la mañana, me vestí con mi traje gris más elegante, me peiné cuidadosamente y conduje hasta la sucursal donde había manejado mis finanzas durante los últimos 20 años. Era importante proyectar la imagen de una mujer mentalmente competente, completamente en control de sus facultades. Si Lidia había estado sembrando dudas sobre mi estado mental, yo necesitaba demostrar lo contrario. El gerente, señor Pablo Bravo, me recibió con su cortesía habitual. Lo conocía desde que era un empleado junior, y ahora dirigía toda la sucursal. Señora López, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Su sonrisa era genuina, pero noté algo diferente en su mirada, una sombra de preocupación que no había estado allí antes. Pablo, necesito revisar todas mis cuentas y cualquier transacción reciente, le dije con voz firme. También quiero saber si alguien ha hecho consultas sobre mis finanzas o ha intentado acceder a información sobre mis cuentas. Su expresión cambió inmediatamente. Se puso serio y me invitó a pasar a su oficina privada. Una vez con la puerta cerrada, Pablo se inclinó hacia adelante con expresión preocupada. Señora López, me alegra que haya venido. Su hija estuvo aquí la semana pasada con algunos documentos que, según ella, usted había firmado. Documentos que le daban poder legal para manejar sus cuentas en caso de que usted experimentara dificultades cognitivas. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté tratando de mantener la calma. Pablo abrió un archivo y me mostró copias de papeles que supuestamente llevaban mi firma. Era un poder notarial médico que, según el documento, yo había firmado dándole a Lidia control total sobre mis finanzas si un médico certificaba que yo sufría de demencia o deterioro mental significativo. Estudié cuidadosamente la firma. Era una falsificación excelente, casi perfecta, pero yo conocía mi propia letra mejor que nadie. La inclinación de la L en López era ligeramente diferente, y el trazo final de Lorenza no tenía el pequeño rizo que siempre hago automáticamente. Pablo, yo nunca firmé esto, le dije con total convicción. Esta no es mi firma, y nunca autoricé este documento. El gerente parecía aliviado de escuchar mis palabras. Señora López, tengo que admitir que algo no me parecía correcto. Su hija insistía en que usted había estado muy confundida últimamente, pero yo la veo exactamente igual que siempre. Alerta, inteligente, completamente capaz. Me negué a activar el poder hasta tener confirmación médica oficial, pero ella insistía en que era urgente. Entonces me reveló algo aún más perturbador. Lidia no había venido sola al banco. La había acompañado un hombre que se presentó como Dr. Ricardo Morales, quien supuestamente había evaluado mi estado mental y estaba listo para certificar mi incapacidad cognitiva. Habían traído documentos médicos falsos que mostraban un diagnóstico de demencia progresiva severa. ¿Tiene cámaras de seguridad que grabaron esa visita?, pregunté. Pablo asintió y me explicó que todas las transacciones importantes quedaban registradas. También me informó que había copias de todos los documentos falsos que Lidia había presentado. Mantuve copias porque algo no me parecía correcto, pero no quería acusar a su hija sin estar seguro. Le pedí que imprimiera todo, los documentos falsificados, las grabaciones de seguridad, los registros de la visita. También solicité un reporte completo de todas mis cuentas, mostrando que mi estado financiero era exactamente como yo recordaba, $450,000 en diversas cuentas e inversiones. Pablo, necesito que pongas una bandera de seguridad en todas mis cuentas, le instruí. Nadie puede acceder a ellas excepto yo, en persona, con mi identificación. Mi siguiente parada fue la oficina de mi abogado. Leonardo Martínez había manejado todos mis asuntos legales durante 15 años. La compra de mi casa, los contratos de la fábrica, mi testamento original. Era un hombre de confianza absoluta, discreto y meticuloso. Si alguien podía ayudarme a navegar esta situación legal compleja, era él. Leonardo me recibió inmediatamente cuando le expliqué que tenía una emergencia familiar urgente.
En la privacidad de su oficina, le conté todo: la conversación telefónica que había escuchado, los documentos falsificados en el banco, mi sospecha de que Lidia había forjado un testamento nuevo. Su expresión se volvió cada vez más seria mientras yo hablaba. Lorenza, esto es muy grave, me dijo cuando terminé mi relato. Si tus sospechas son correctas, tu hija está cometiendo varios delitos federales: falsificación de documentos, fraude bancario, conspiración para cometer asesinato. Necesitamos actuar con mucho cuidado para protegerte y al mismo tiempo recopilar evidencia suficiente para un caso criminal sólido. Leonardo revisó inmediatamente mis archivos y confirmó que él tenía mi testamento original, el documento legítimo que había firmado hace 3 años. Según ese testamento real, Lidia era mi heredera principal, pero también había dejado donaciones significativas a 2 organizaciones benéficas y un fondo de becas para estudiantes necesitados. Si existe un testamento falsificado, probablemente elimina estas donaciones para que ella reciba el 100% de tu patrimonio, explicó. Entonces Leonardo me dio el consejo que cambiaría todo: necesitas contactar a alguien de absoluta confianza para que te ayude a investigar y documentar las actividades de Lidia sin que ella sospeche. También necesitas un lugar seguro donde quedarte si la situación se vuelve peligrosa. Inmediatamente pensé en Ana Morales, mi mejor amiga desde hace 30 años. Esa tarde llamé a Ana y le pedí que viniera a mi casa. Cuando le conté toda la historia, su reacción fue de shock absoluto, pero también de furia maternal protectora. Esa niña malcriada, dijo con voz temblorosa de indignación. Después de todo lo que has hecho por ella, después de todos los sacrificios que hiciste para darle la mejor vida posible, ¿cómo se atreve? Ana inmediatamente se ofreció a ayudarme con la investigación. Lorenza, tú te quedas en mi casa hasta que esto se resuelva. Y vamos a atrapar a esa víbora con las manos en la masa. Vamos a reunir tantas pruebas que no pueda escapar de la justicia. Su lealtad inquebrantable me dio la fuerza que necesitaba para continuar. Durante los días siguientes, Ana y yo desarrollamos un plan de investigación meticuloso. Ella conseguiría información sobre el supuesto doctor Ricardo Morales que había acompañado a Lidia al banco. Yo continuaría actuando normalmente con Lidia mientras secretamente documentaba cada una de sus mentiras y manipulaciones. También decidimos contactar a un investigador privado que Leonardo había recomendado. Santiago Torres tenía 20 años de experiencia investigando casos de fraude familiar y había trabajado con muchos abogados respetables. Su trabajo sería rastrear todos los movimientos de Lidia, sus finanzas, sus asociados, sus actividades recientes que yo desconocía. El investigador nos dio una noticia perturbadora durante nuestra primera reunión. Lidia había estado gastando dinero de maneras que no coincidían con su salario de contadora. Había hecho pagos a varias personas que él describió como individuos con antecedentes criminales. También había alquilado una caja de seguridad en un banco diferente al mío, donde probablemente guardaba los documentos originales que había robado de mi casa. Señora López, me dijo Santiago con expresión seria, su hija no está actuando sola. Esto es una operación organizada con varios participantes. El falso doctor, los individuos a quienes les ha estado pagando, probablemente otros cómplices que aún no hemos identificado. Esto va mucho más allá de una hija codiciosa. Esto es una red criminal que se especializa en este tipo de fraudes contra personas mayores. La información era aterradora, pero también me llenó de una determinación férrea. Mi hija no solo me había traicionado, se había convertido en parte de una organización criminal que probablemente había victimizado a otras familias. No iba a permitir que continuara lastimando gente inocente. No iba a ser su víctima silenciosa. Era hora de pasar a la ofensiva. Lidia había subestimado completamente a su madre, y estaba a punto de descubrir cuán costoso sería ese error. El momento del confronto llegó antes de lo que esperaba. Lidia apareció en mi casa el jueves por la tarde con documentos del crucero y una sonrisa que ahora me parecía completamente siniestra. Había llegado el momento de actuar, de ponerla a prueba, de confirmar definitivamente todas mis sospechas antes de tomar las medidas finales. Mamá, tengo noticias maravillosas, anunció mientras extendía los papeles sobre la mesa del comedor. Conseguí una cabina de lujo en el crucero. Sales el domingo por la noche desde Miami. ¿No es emocionante? Su actuación era perfecta, pero yo ya no era la mujer ingenua que había sido 2 semanas atrás. Fingí entusiasmo mientras revisaba los documentos.
Era exactamente como lo había descrito en sus conversaciones telefónicas. Un boleto solo de ida disfrazado como un viaje de 2 semanas. Según el itinerario, yo embarcaría el domingo, pero no había vuelo de regreso programado. La fecha de retorno estaba marcada como flexible, dependiendo de las circunstancias del pasajero. Lidia, esto se ve increíble, pero ¿dónde está mi vuelo de regreso?, pregunté con voz aparentemente inocente. Su respuesta fue inmediata, demasiado preparada. Oh mamá, dejé eso abierto porque pensé que tal vez querrías extender el viaje si te gusta mucho. Podemos arreglar el vuelo de regreso cuando estés lista para volver. Entonces decidí hacer la pregunta que confirmaría todo. ¿Y si me pasa algo durante el viaje? ¿Tienes mis documentos médicos actualizados por si surge alguna emergencia? Vi un destello en sus ojos, una satisfacción apenas contenida. Claro, mamá. De hecho, he estado organizando todos tus papeles médicos. El doctor Morales me ayudó a preparar un expediente completo por si acaso. Ahí estaba. La confirmación de la existencia del falso doctor, la admisión de que había estado manipulando mis documentos médicos, la prueba de que esto era un plan premeditado. Pero mantuve mi expresión neutra y seguí actuando como la madre emocionada por su regalo. Esa noche, después de que Lidia se fuera, llamé a Ana y al investigador Santiago. Era hora de ejecutar la parte más peligrosa de nuestro plan, conseguir que Lidia se incriminara a sí misma. Santiago había instalado equipos de grabación discretos en mi casa, y Leonardo había preparado documentos legales que protegerían cualquier evidencia que obtuviéramos. El viernes por la mañana, llamé a Lidia fingiendo un episodio de pánico. Hija, estoy muy nerviosa por el viaje. ¿Podrías venir a casa para ayudarme a preparar todo? Llegó en menos de 1 hora, claramente ansiosa por asegurar que yo embarcara según su cronograma. Mientras fingía empacar mi ropa, comencé a hacer preguntas aparentemente inocentes que en realidad eran trampas cuidadosamente diseñadas. Lidia, ¿qué pasa si me siento mal durante el crucero y necesito regresar antes? ¿Cómo puedo contactarte? Su respuesta fue reveladora. Mamá, los cruceros tienen excelente atención médica. Si pasa algo, el personal del barco sabrá qué hacer. No te preocupes por contactarme. Luego pregunté sobre mis finanzas durante mi ausencia. ¿Quién va a pagar mis cuentas mientras estoy fuera? ¿Quién va a revisar mi correspondencia? Lidia se ofreció inmediatamente a encargarse de todo. Déjame las llaves de tu casa y acceso a tus cuentas bancarias. Yo me ocupo de que todo funcione perfectamente mientras disfrutas tu vacación. Era exactamente lo que esperaba. Con las grabaciones funcionando, Lidia estaba documentando su propio plan criminal. Cada oferta de ayuda era en realidad una admisión de sus intenciones de tomar control de mi vida y mi patrimonio durante mi conveniente ausencia. Entonces decidí hacer la pregunta más directa. Hija, ¿y si algo me pasa durante el viaje? Dios no lo quiera, pero ¿y si tengo un accidente o me enfermo gravemente? Su respuesta me heló la sangre. Mamá, no pienses en esas cosas negativas. Pero si llegara a pasar algo, no te preocupes. Yo me encargo de todo. Tienes mi palabra de que respetaré todos tus deseos. Esa tarde, cuando creía que yo estaba descansando, escuché otra conversación telefónica crucial. Esta vez hablaba directamente con uno de sus cómplices sobre los detalles finales del plan. Todo está listo para el domingo. Una vez que esté en el barco, activamos el poder médico y comenzamos los trámites de herencia. El doctor Morales ya tiene todos los certificados preparados. También mencionó algo que me aterrorizó. Tenían contactos dentro del personal del crucero. No iba a ser simplemente abandonada para que muriera por accidente. Había personas específicas en el barco que sabían exactamente qué hacer conmigo. Mi desaparición iba a ser facilitada por empleados corruptos que habían sido pagados para asegurar que yo nunca regresara viva. Pero la parte más reveladora de la conversación fue cuando discutió el dinero. No se trataba solo de mi herencia personal. Lidia había estado robando dinero de la fábrica durante meses, usando su acceso a mis cuentas para desviar fondos hacia sus propios bolsillos. Mi muerte no solo le daría acceso a mi patrimonio personal, también ocultaría permanentemente sus robos anteriores. Una vez que esté muerta, nadie podrá rastrear las transacciones, la escuché decir con frialdad escalofriante. Los libros quedarán cerrados para siempre, y todo el dinero será legítimamente mío. Había estado robándome durante meses, tal vez años,
y mi asesinato sería la forma perfecta de cubrir sus huellas. Esa noche, reuní a mi equipo de apoyo, Ana, Leonardo y Santiago. Con todas las grabaciones y evidencias que habíamos recopilado, teníamos un caso sólido contra Lidia y sus cómplices. Pero Leonardo me advirtió que todavía necesitábamos más pruebas para garantizar condenas criminales exitosas. Lorenza, lo que tenemos es fuerte, pero necesitamos atraparla en el acto, me explicó. Necesitamos que haga algo incriminatorio mientras sabemos que está siendo observada por las autoridades. Entonces propuso algo arriesgado pero brillante. Íbamos a dejar que Lidia creyera que su plan estaba funcionando, mientras las autoridades documentaban cada paso de su conspiración criminal. Santiago había estado coordinando con la Policía Federal, ya que el plan involucraba fraude bancario y conspiración para cometer asesinato en aguas internacionales. Habían decidido permitir que yo abordara el crucero, pero con protección federal secreta. Agentes encubiertos estarían en el barco, y tendrían evidencia en tiempo real de cualquier intento de lastimarme. Es arriesgado, admitió Santiago, pero es la única manera de atrapar a toda la red criminal. Una vez que intenten hacer algo contra ti en el barco, tendremos pruebas irrefutables de intento de asesinato, y podremos arrestar a todos los involucrados simultáneamente. Era aterrador, pero también era la única manera de asegurar que Lidia y sus cómplices fueran castigados apropiadamente. Y más importante, era la única manera de proteger a futuras víctimas de esta red criminal que se especializaba en asesinar personas mayores para robar sus patrimonios. El plan estaba listo. El domingo por la noche, Lorenza López abordaría ese crucero. Pero no sería la víctima indefensa que Lidia esperaba. Sería la trampa que destruiría completamente los planes de mi hija traidora. El domingo llegó con una tensión que podía cortarse con cuchillo. Lidia apareció en mi casa temprano en la mañana, más ansiosa de lo usual, revisando obsesivamente cada detalle de mi viaje. Su nerviosismo era palpable, pero yo ya no sentía miedo. Sentía la anticipación fría de una cazadora que está a punto de atrapar a su presa. «Mamá, ¿tienes todo listo?», preguntó por quinta vez mientras revisaba mi equipaje. Había empacado exactamente lo que ella esperaba: ropa para 2 semanas, mis medicamentos, algunos libros, nada que sugiriera que sabía la verdad sobre este viaje. Pero lo que Lidia no sabía era que Santiago había colocado dispositivos de rastreo GPS en todas mis pertenencias. Durante el trayecto al puerto de Miami, Lidia mantuvo una conversación aparentemente normal, pero yo podía detectar la tensión en su voz. Hablaba sobre lo mucho que iba a extrañarme, sobre cómo esperaba que disfrutara cada momento del crucero, sobre lo mucho que se lo merecía después de tantos años de trabajo duro. Cada palabra era una mentira perfectamente ensayada. En el puerto, la despedida fue teatralmente emotiva. Lidia me abrazó con lágrimas falsas en los ojos, me dijo cuánto me amaba, me prometió que cuidaría de todo mientras yo estuviera fuera. «Disfruta cada momento, mamá. Te mereces toda la felicidad del mundo». Si no hubiera sabido la verdad, habría sido conmovido por su actuación perfecta. Pero mientras subía por la rampa hacia el barco, noté algo que confirmó todas mis sospechas. Lidia no se fue inmediatamente después de despedirse. Se quedó en el puerto, hablando por teléfono, claramente coordinando con alguien a bordo del crucero. Vi cuando señaló hacia mí, cuando asintió varias veces, cuando finalmente colgó con una sonrisa satisfecha. Una vez en mi cabina, seguí las instrucciones que Santiago me había dado. Coloqué mis pertenencias en lugares específicos donde las cámaras ocultas pudieran documentar cualquier intrusión. También activé el dispositivo de comunicación secreta que me permitiría contactar a los agentes federales que estaban a bordo disfrazados como pasajeros. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero pude sentir que estaba siendo observada. Durante la cena en el comedor principal, noté que ciertos miembros del personal me prestaban atención especial. Un mesero en particular parecía muy interesado en lo que comía y bebía. Una azafata se acercó varias veces preguntando si me sentía bien, si necesitaba algún medicamento especial. El segundo día comenzó con una sorpresa inquietante. Alguien había entrado a mi cabina durante la noche. Nada faltaba, pero pude notar que habían revisado mis medicamentos y habían tocado mis pertenencias. Según el plan, reporté inmediatamente este incidente a través de mi dispositivo de comunicación secreta. Esa tarde, mientras participaba en una actividad de entretenimiento en la cubierta, el mismo mesero de la noche anterior se acercó con una bebida. Cortesía de la casa para nuestra pasajera especial,
dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Acepté la bebida pero no la tomé, siguiendo las instrucciones estrictas que había recibido sobre no consumir nada que no estuviera sellado. Más tarde, en mi cabina, analicé la bebida usando un kit de prueba que Santiago me había proporcionado. Los resultados fueron escalofriantes. Contenía una dosis significativa de sedante que habría sido suficiente para incapacitarme completamente. Era la confirmación definitiva de que el plan era drogarme y después hacer que pareciera un accidente. El tercer día, las cosas se intensificaron dramáticamente. Recibí una visita del médico del barco, un hombre que se presentó como Dr. Ricardo Morales. Era el mismo nombre del falso médico que había acompañado a Lidia al banco. Ver su cara me confirmó que toda la operación estaba perfectamente coordinada. Señora López, he recibido informes de que no se ha sentido muy bien, me dijo con voz aparentemente preocupada. Su hija me pidió que la revisara personalmente para asegurarme de que esté recibiendo la atención médica apropiada durante su viaje. Tenía documentos médicos falsificados que mostraban un historial de demencia progresiva y episodios de confusión severa. Fingí estar ligeramente desorientada, como él esperaba. Doctor, a veces me siento un poco confundida sobre dónde estoy, le dije con voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo he estado en este barco? Su satisfacción era evidente. Estaba documentando mi supuesto deterioro mental para justificar lo que planeaba hacer después. Señora López, creo que sería mejor si la trasladamos a la enfermería donde podemos monitorearla más de cerca, sugirió. Su hija estará muy preocupada si algo le pasa durante el viaje. Queremos asegurarle que está recibiendo el mejor cuidado posible. Era exactamente lo que esperábamos. Estaba intentando aislarme del resto de los pasajeros. Pero entonces algo inesperado sucedió. Mientras el falso doctor explicaba por qué necesitaba ir a la enfermería, escuché voces en el pasillo. No eran voces normales de pasajeros. Eran voces de autoridad, voces que daban órdenes claras y directas. El plan había cambiado. Súbitamente, la puerta de mi cabina se abrió y entraron 3 agentes federales con chalecos antibalas. Doctor Morales, está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato y fraude médico, anunció el agente principal mientras le colocaba esposas. La expresión de shock en la cara del hombre fue inolvidable. Al mismo tiempo, según me informaron después, agentes en tierra estaban arrestando simultáneamente a Lidia y a sus otros cómplices. Habían decidido no esperar más porque las pruebas ya eran abrumadoramente sólidas, y mi seguridad era la prioridad. Durante las siguientes horas, mientras el barco regresaba a puerto, los agentes me explicaron toda la magnitud de la operación criminal. Lidia no era solo una hija codiciosa. Era parte de una red sofisticada que había asesinado al menos 6 personas mayores en los últimos 3 años usando exactamente el mismo método: cruceros con boletos de ida, documentos médicos falsificados y empleados corruptos en los barcos. Señora López, su valentía para actuar como cebo nos permitió desmantelar toda la organización, me dijo el agente principal. Hemos arrestado a 15 personas en total, incluyendo empleados corruptos en 3 líneas de cruceros diferentes. Su hija va a enfrentar cargos federales que podrían resultar en cadena perpetua. Mientras el barco navegaba de regreso a Miami, me senté en mi cabina procesando todo lo que había acontecido. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, había estado dispuesta a asesinarme por dinero. Pero más que dolor, sentía una satisfacción profunda. La red criminal había sido destruida, y futuras víctimas estaban ahora seguras. Lidia había subestimado completamente a su madre. Había creído que Lorenza López era una anciana indefensa y confundida. Pero había descubierto, demasiado tarde, que era una mujer con coraje, recursos y aliados poderosos. Su plan perfecto se había convertido en su destrucción total. El regreso a Miami fue como despertar de una pesadilla, pero también fue el comienzo de la justicia que tanto había esperado. Los agentes federales me escoltaron fuera del barco mientras los medios de comunicación documentaban uno de los casos de fraude familiar más grandes de la década. Ver a Lidia en esposas, siendo subida a un vehículo policial, me produjo una mezcla extraña de dolor y satisfacción. Durante las siguientes semanas, la verdad completa de la operación criminal salió a la luz. Las investigaciones revelaron que Lidia había estado robando dinero de mi fábrica durante casi 2 años, desviando fondos a cuentas personales que había abierto usando documentos falsificados. El monto total robado ascendía a más de $150,000,
dinero que había usado para pagar a sus cómplices y financiar su estilo de vida. El juicio fue un espectáculo mediático. Los fiscales presentaron todas las grabaciones que habíamos obtenido, los documentos falsificados que había creado, y testimonio de las otras familias que habían sido victimizadas por la misma red criminal. Una de las víctimas anteriores había sido Elena Bravo, una viuda de 75 años cuya desaparición accidental en un crucero había sido perfectamente orquestada por el mismo grupo. Lo más impactante fue descubrir que Lidia había estado estudiando manuales sobre cómo manipular a personas mayores, cómo falsificar documentos médicos y cómo crear narraciones convincentes de demencia senil. Su habitación estaba llena de libros sobre psicología criminal y guías detalladas sobre fraude financiero. No había sido un plan impulsivo. Había sido una educación criminal sistemática. Durante su testimonio, Lidia intentó justificar sus acciones alegando que yo era una madre controladora que nunca le había dado suficiente libertad financiera. Afirmó que se sentía oprimida por mi éxito y que merecía su parte de mi patrimonio sin tener que esperar a mi muerte natural. Cada palabra confirmaba la frialdad calculadora que había demostrado durante todo el proceso. Pero la verdad más dolorosa salió a la luz cuando los investigadores revisaron sus comunicaciones privadas. Habían encontrado mensajes donde describía su plan como liberarse de la carga y donde se refería a mí como el obstáculo para mi verdadera vida. Descubrir que mi propia hija me veía como un obstáculo fue más devastador que cualquier intento de asesinato. El falso doctor Ricardo Morales resultó ser realmente médico, pero había perdido su licencia por mal práctica y había comenzado a trabajar con la red criminal falsificando certificados de muerte y documentos de incapacidad mental. Su testimonio reveló que habían planeado declararme muerta por complicaciones relacionadas con demencia severa y desorientación que resultó en ahogamiento accidental. Los empleados corruptos de la línea de cruceros confesaron que su trabajo era asegurar que ciertas víctimas problemáticas desaparecieran durante los viajes. Habían perfeccionado métodos que hacían que los asesinatos parecieran accidentes, drogas que simulaban ataques cardíacos, accidentes en cubierta durante la noche, desapariciones que se atribuían a confusión mental de personas mayores. Durante el juicio, también se reveló que Lidia ya había comenzado a buscar su siguiente víctima. Había estado cultivando una amistad con otra mujer mayor del barrio, Paula Torres, una viuda de 70 años con ahorros considerables y sin familia cercana. Los investigadores encontraron notas donde Lidia había analizado el patrimonio de Paula y había comenzado a planear una estrategia similar a la que había usado conmigo. La condena fue severa pero justa. Lidia recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado premeditado, aunque técnicamente no había logrado matarme. El juez explicó que la premeditación, la crueldad extrema del plan, y el hecho de que formaba parte de una operación criminal que había asesinado exitosamente a otras víctimas justificaban la sentencia máxima. Sus cómplices también recibieron sentencias significativas. El falso doctor Morales recibió 25 años por su papel en múltiples asesinatos. Los empleados corruptos de los cruceros recibieron entre 15 y 20 años cada uno. La investigación resultó en reformas importantes en la industria de cruceros y nuevas regulaciones federales para proteger a pasajeros vulnerables. Pero más allá de la justicia legal, tuve que enfrentar la devastación emocional de la traición. Mi propia hija, la persona en quien había confiado completamente, había estado dispuesta a asesinarme por dinero. Había calculado mi muerte como una inversión financiera, había estudiado métodos para matarme, había contratado profesionales para ejecutar el plan. Durante el proceso de sanación, Ana Morales fue mi apoyo constante. Lorenza, no puedes culparte por lo que Lidia se convirtió, me repetía constantemente. Tú fuiste una madre excepcional. Trabajaste incansablemente para darle todas las oportunidades. Lo que ella eligió hacer con su vida no es reflejo de tu maternidad, sino de su carácter defectuoso. Leonardo, mi abogado, me ayudó a recuperar todo el dinero que Lidia había robado de la fábrica y de mis cuentas personales. También me asistió en crear un nuevo testamento que donaba la mayoría de mi patrimonio a organizaciones benéficas que protegen a personas mayores del abuso financiero. Decidí que mi dinero haría más bien ayudando a prevenir que otras familias pasaran por lo que yo había experimentado. El investigador Santiago se convirtió en un amigo cercano durante todo el proceso. Señora López, lo que usted hizo requirió un coraje extraordinario, me dijo después del juicio. Su disposición a ponerse en peligro para atrapar a esta red criminal salvó vidas.
Hay familias que nunca sabrán que usted le salvó a sus seres queridos de un destino terrible. 6 meses después del juicio, finalmente pude comenzar a reconstruir mi vida. La fábrica continuaba operando exitosamente bajo nueva administración, mis finanzas estaban seguras, y tenía un círculo de amigos leales que me apoyaban incondicionalmente. Pero lo más importante era que había recuperado mi sentido de fortaleza personal. Lorenza López ya no era la mujer ingenua que había confiado ciegamente en su hija. Era una sobreviviente que había enfrentado la traición más profunda posible y había salido victoriosa. Había convertido su dolor en justicia, su vulnerabilidad en fortaleza, su confianza rota en sabiduría dura pero valiosa. Un año después del juicio, me senté en el portal de mi casa con mi taza de té de manzanilla, observando el mismo atardecer que solía disfrutar antes de que mi mundo se desmoronara. Pero ya no era la misma mujer. Los últimos 12 meses habían sido un proceso lento y doloroso de reconstrucción, no solo de mi vida externa, sino de mi alma devastada por la traición más profunda que una madre puede experimentar. La casa se sentía diferente ahora. Había cambiado las cerraduras, había redecorado la habitación que Lidia solía usar cuando me visitaba, había eliminado todas las fotografías donde aparecíamos juntas. No por odio, sino porque necesitaba crear un espacio donde pudiera sanar sin recordatorios constantes de la hija que había perdido. Porque Lidia había muerto para mí el día que descubrí que quería asesinarme. Mi rutina diaria había cambiado completamente. Todavía me levantaba temprano, pero ahora dedicaba las primeras horas del día a actividades que alimentaban mi alma. Yoga suave para mantener mi cuerpo fuerte, lectura de libros inspiradores, jardinería que me conectaba con la vida y el crecimiento. La fábrica continuaba funcionando exitosamente bajo la dirección de Ana Morales, quien había aceptado convertirse en mi socia oficial. Los domingos ya no eran para almorzar con Lidia. En su lugar, había creado una nueva tradición. Invitaba a Paula Torres, la mujer que Lidia había comenzado a acechar como su próxima víctima, y a otras 2 vecinas viudas, Elena Bravo y Luisa Martínez. Cocinábamos juntas, compartíamos historias, nos reíamos de las telenovelas, y habíamos formado un grupo de apoyo informal para mujeres mayores que habían enfrentado traiciones familiares. Lorenza, tu fortaleza nos inspira a todas, me había dicho Paula durante uno de estos encuentros. Ver cómo convertiste tu dolor en propósito nos enseña que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro poder. Era cierto. Había descubierto que mi experiencia, por dolorosa que fuera, me había dado una misión nueva: proteger a otras mujeres mayores de ser victimizadas por familiares sin escrúpulos. Había comenzado a trabajar con organizaciones que combaten el abuso financiero contra personas mayores. Daba charlas en centros comunitarios, compartía mi historia en conferencias sobre protección de adultos mayores, y había establecido una fundación que proporcionaba recursos legales gratuitos a familias enfrentando situaciones similares. Mi testimonio había ayudado a prevenir al menos 12 casos de fraude familiar que habían sido reportados por personas que reconocieron las señales después de escuchar mi historia. El trabajo con la fundación me había puesto en contacto con otras sobrevivientes. María Santos, de 68 años, había descubierto que su hijo estaba drogando su café para hacerla parecer senil mientras robaba su pensión. Carmen Delgado, de 75 años, había sido internada en un asilo por su nieta para poder vender su casa y quedarse con el dinero. Cada historia era un recordatorio de que mi experiencia no había sido única, sino parte de un problema más amplio que afectaba a miles de familias. Durante estos encuentros con otras sobrevivientes, había aprendido que el proceso de sanación no tenía una fecha límite fija. Algunos días me despertaba sintiéndome fuerte y empoderada. Otros días, especialmente cuando veía madres con sus hijas adultas en el supermercado o en la iglesia, sentía una tristeza profunda por la relación que había perdido para siempre. Mi terapeuta, la doctora Ana Morales, no es pariente de mi amiga Ana, me había ayudado a entender que era normal sentir duelo por la hija que creí que tenía. Lorenza, estás llorando por 2 pérdidas, me había explicado. Estás llorando por la relación que creías que tenías, y también estás llorando por la hija que esperabas que fuera Lidia, pero que nunca existió realmente. Las pesadillas habían comenzado a disminuir después de 6 meses de terapia, pero aún había noches cuando despertaba sudando, recordando el momento en que escuché su voz planear mi muerte. En esas noches, me levantaba, preparaba un té de manzanilla, y me sentaba en la sala recordándome a mí misma que había sobrevivido, que había vencido, que estaba segura. Mi relación con el dinero también había cambiado profundamente.
Antes veía mis ahorros y mis propiedades como un legado para Lidia, como la recompensa por todos mis años de trabajo duro. Ahora veía mi patrimonio como una herramienta para hacer el bien en el mundo. Había modificado mi testamento para dejar el 80% de mis bienes a organizaciones que protegen a adultos mayores, con el resto destinado a becas para jóvenes de familias trabajadoras. Tu dinero va a salvar vidas, Lorenza, me había dicho Leonardo cuando firmamos el Nuevo Testamento. Va a financiar investigaciones que atraparán a más criminales como Lidia, va a proporcionar recursos legales a víctimas que no pueden pagarlos, va a educar a familias sobre cómo proteger a sus seres queridos. Saber que mi patrimonio tendría un propósito positivo me daba una paz que nunca había experimentado antes. Había recibido cartas de otras víctimas de la red criminal que habíamos desmantelado. Familiares de Elena Bravo, la mujer mayor que había sido asesinada antes que yo, me escribieron para agradecerme por hacer posible que encontraran justicia para su madre. Nunca entendimos qué le había pasado realmente hasta que su caso expuso toda la operación, escribía su hijo mayor. Ahora al menos sabemos la verdad y podemos tener paz. También había comenzado a recibir invitaciones para dar testimonio en casos similares en otros estados. Mi historia se había convertido en un ejemplo de cómo las víctimas potenciales pueden tomar control de su situación y buscar justicia. Los fiscales decían que mi disposición a actuar como cebo había establecido un precedente importante para desmantelar redes criminales organizadas. 6 meses atrás, había tomado la decisión más difícil de todas, visitar a Lidia en prisión. No para reconciliarme con ella, sino para obtener las respuestas que necesitaba para completar mi proceso de sanación. La mujer que vi a través del vidrio reforzado era físicamente mi hija, pero emocionalmente era una extraña completa. ¿Por qué, Lidia? Fue lo único que logré preguntarle después de 5 minutos de silencio tenso. Su respuesta fue escalofriante en su honestidad brutal. Porque trabajaste toda tu vida para darme una herencia, y yo decidí que no quería esperar hasta que murieras naturalmente para recibirla. Era mi dinero eventualmente, solo estaba acelerando el proceso. No había remordimiento en su voz. No había reconocimiento del dolor que me había causado. No había comprensión de que había intentado asesinar a la mujer que había sacrificado todo por su bienestar. Era como hablar con un robot programado para simular emociones humanas, pero completamente incapaz de sentirlas realmente. Esa visita me había dado la certeza final de que había tomado las decisiones correctas. La mujer sentada frente a mí no era mi hija en ningún sentido que importara. Era una criminal que había manipulado mi amor maternal para ejecutar un plan de asesinato. Salí de esa prisión sabiendo que nunca regresaría, que había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre. Ahora, 1 año después de todo el horror, había encontrado algo que no esperaba encontrar. Una paz profunda y genuina. No era la paz de la ignorancia que había tenido antes, cuando creía que tenía una hija amorosa. Era la paz que viene de sobrevivir a lo peor que la vida puede ofrecer y descubrir que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Ana Morales seguía siendo mi compañera constante en esta nueva vida. Mira lo que has construido, Lorenza, me dijo mientras observábamos el jardín que había expandido durante el año pasado. Has convertido una traición horrible en una misión hermosa. Has transformado tu dolor en propósito. Has salvado vidas y has encontrado una fortaleza que nunca supiste que tenías. Tenía razón. A los 73 años, Lorenza López había descubierto una versión de sí misma que nunca había conocido. Una mujer que podía enfrentar cualquier desafío, que podía convertir la victimización en empoderamiento, que podía encontrar significado en el sufrimiento más profundo. Los atardeceres en mi portal ya no eran momentos de nostalgia por una felicidad que había resultado ser ilusoria. Eran momentos de gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado mi verdadera fortaleza, por haber descubierto que una vida reconstruida sobre la verdad es infinitamente más valiosa que una vida construida sobre mentiras, aunque esas mentiras fueran más cómodas. Hoy estoy sola, pero por primera vez en mi vida, estoy completamente en paz conmigo misma. Y esa paz vale más que cualquier herencia que hubiera podido dejarle a una hija que nunca me amó realmente. Mi verdadero legado no será dinero, sino las vidas que he ayudado a salvar y las mujeres que he empoderado para protegerse a sí mismas. Si Lidia hubiera sabido quién era realmente su madre, tal vez habría pensado 2 veces antes de subestimarme. Pero su error se convirtió en mi liberación, y por eso, en cierta forma retorcida, hasta le estoy agradecida. 3 años han pasado desde que mi mundo se desmoronó y se reconstruyó completamente. Esta mañana de martes,
Mientras preparaba mi café cubano como siempre he hecho durante décadas, me detuve un momento frente al espejo del pasillo. La mujer que me miraba de vuelta tenía 75 años, cabello completamente gris que ya no me molesto en teñir, arrugas que cuentan la historia de una vida que ha conocido tanto la traición como el triunfo. Pero lo que más me llamó la atención fueron mis ojos. Ya no tenían esa inocencia que una vez tuve, esa confianza ciega en que las personas que amamos nunca nos harían daño. Ahora mis ojos reflejan sabiduría ganada a través del dolor, una fortaleza que solo viene de haber tocado fondo y haber elegido levantarse. Ayer recibí una carta que me hizo reflexionar profundamente sobre el camino que he recorrido. Era de una mujer llamada Rosa Delgado, de 62 años, que vive en California. Me escribía para contarme que mi historia, que había escuchado en una conferencia sobre protección de adultos mayores, le había salvado la vida. Rosa había comenzado a notar comportamientos extraños en su hijo, preguntas insistentes sobre sus finanzas, comentarios constantes sobre lo cansada que se veía, sugerencias sobre la necesidad de relajarse con unas vacaciones largas. Cuando escuchó mi testimonio, reconoció inmediatamente las señales. Investigó por su cuenta y descubrió que su hijo había estado robando dinero de su cuenta de pensión y había comenzado a falsificar documentos médicos para declararla mentalmente incompetente. Señora López, escribía Rosa en su carta, usted me enseñó que el amor maternal no debe ser sinónimo de ingenuidad. Me enseñó que protegerme a mí misma no es una traición a mi hijo, sino un acto de autorrespeto. Gracias a su valentía para compartir su historia, pude actuar antes de que fuera demasiado tarde. Su hijo ahora está en prisión, y Rosa ha recuperado todo el dinero robado. Cartas como la de Rosa llegan a mi casa cada pocas semanas. Cada una es un recordatorio de que mi pesadilla personal se ha convertido en la salvación de otras familias. He perdido la cuenta de cuántas mujeres me han escrito para decirme que mi historia las ayudó a identificar señales de abuso financiero, a tomar medidas protectoras, o simplemente a entender que no estaban solas en su experiencia. La fundación que establecí después del juicio ha crecido más de lo que nunca imaginé. Mujeres Fuertes, Futuro Seguro ahora opera en 2 estados y ha proporcionado asistencia legal gratuita a más de 300 familias. Hemos financiado investigaciones que han resultado en el arresto de 42 personas involucradas en esquemas de fraude contra adultos mayores. Cada criminal capturado representa familias que no tendrán que vivir el horror que yo experimenté. Pero más allá de los números y las estadísticas, lo que más me enorgullece es saber que hemos cambiado la conversación sobre el abuso familiar. Ya no es un tema tabú del que las víctimas se avergüenzan. Es un problema reconocido que requiere acción comunitaria y protección legal. Las leyes han cambiado en varios estados, creando penas más severas para el fraude familiar y estableciendo protocolos más rigurosos para proteger a adultos mayores vulnerables. Mi relación con el dinero ha evolucionado de maneras que nunca anticipé. Durante toda mi vida adulta, trabajé obsesivamente para acumular riqueza que pudiera dejarle a Lidia. Cada dólar ahorrado era una promesa para su futuro, cada inversión era una manera de asegurar que nunca tuviera que luchar como yo lo hice. Ahora entiendo que ese enfoque singular me cegó a quien realmente se estaba convirtiendo mi hija. Hoy vivo con lo suficiente para mis necesidades y no más. El resto de mi patrimonio fluye constantemente hacia causas que importan, organizaciones que protegen a adultos mayores, programas que educan a familias sobre señales de abuso financiero, refugios para mujeres que han sido victimizadas por sus propios hijos o nietos. Mi dinero ahora construye algo más valioso que una herencia individual, construye un legado de protección para futuras generaciones. La soledad que temía después de perder a Lidia nunca se materializó de la manera que esperaba. Sí, hay momentos de tristeza cuando veo madres con sus hijas adultas compartiendo momentos genuinos de cariño. Pero esa tristeza ya no me consume como lo hizo durante el primer año. He aprendido que estar sola no es lo mismo que estar abandonada, especialmente cuando has elegido rodearte de personas que te valoran por quien realmente eres. Ana Morales sigue siendo mi compañera más cercana, pero nuestro círculo se ha expandido significativamente. Paula Torres se convirtió en una hermana del alma después de descubrir que ambas habíamos sido seleccionadas como víctimas por la misma red criminal. Elena Bravo y Luisa Martínez completan nuestro grupo de supervivientes guerreras, como nos llamamos en broma. Nos reunimos todos los miércoles para almorzar y compartir nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestros triunfos. Lo que más me sorprende es cómo la experiencia cambió mi perspectiva sobre la familia. Durante décadas creí que la sangre creaba vínculos inquebrantables,
que el amor maternal era automáticamente correspondido, que los hijos siempre honrarían los sacrificios de sus padres. Ahora entiendo que la verdadera familia se define por acciones, no por genética. Ana, Paula, Elena y Luisa son más familia para mí que Lidia jamás fue, porque su amor se basa en respeto mutuo y cariño genuino, no en obligación o conveniencia. Hace 6 meses tomé una decisión que me llevó meses procesar emocionalmente. Vendí la fábrica de uniformes que había construido con tanto esfuerzo durante 40 años. No porque no fuera rentable o porque no pudiera manejarla, sino porque ya no necesitaba esa validación externa de mi valor personal. Durante toda mi vida adulta, mi identidad había estado atada a ser Lorenza López, la empresaria exitosa. Ahora soy simplemente Lorenza López, la mujer que sobrevivió y ayuda a otros a sobrevivir. El dinero de la venta, más de $400,000 después de impuestos, fue directamente a la fundación. Fue liberador soltar ese último símbolo de mi vida anterior y convertirlo en algo que podía impactar positivamente las vidas de otras personas. Ya no necesito acumular riqueza para impresionar a una hija que nunca me valoró. Ahora uso la riqueza como una herramienta para crear el mundo más seguro que me hubiera gustado tener cuando era vulnerable. Mis días ahora tienen un ritmo diferente, más pausado pero más intencional. Me levanto cuando mi cuerpo está listo, no porque un horario de producción lo demande. Dedico las mañanas a corresponder con las mujeres que me escriben buscando consejo o compartiendo sus historias. Las tardes las paso trabajando en el jardín que se ha convertido en mi santuario personal, o leyendo libros que alimentan mi alma en lugar de mi ambición profesional. Los atardeceres siguen siendo sagrados, pero ahora son momentos de gratitud activa en lugar de nostalgia pasiva. Me siento en mi portal renovado, bebo mi té de manzanilla, y enumero mentalmente todas las cosas por las cuales estoy agradecida. Mi salud, que me permite continuar mi trabajo de advocacy. Mi mente clara, que me permite ayudar a otras mujeres a navegar situaciones complejas. Mi fortaleza emocional, que se ha vuelto una roca sobre la cual otras pueden construir su propio valor. Pero quizás lo más profundo que he descubierto en estos 3 años es que la traición de Lidia, por devastadora que fuera, me liberó de una prisión que no sabía que existía. Durante décadas viví para complacer a una hija que nunca me vio como una persona completa, solo como una fuente de recursos. Trabajé incansablemente para ganar su aprobación, para asegurar su futuro, para ser la madre perfecta según estándares que ella nunca apreció. Ahora vivo para mí misma y para las causas que he elegido apoyar. No tengo que justificar mis decisiones ante nadie, no tengo que preocuparme por decepcionar a alguien que ya había decidido verme como un obstáculo. Esta libertad, ganada a través del dolor más profundo que una madre puede experimentar, me ha dado una autenticidad que nunca tuve antes. Hay tardes cuando me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca hubiera descubierto las intenciones de Lidia, si hubiera muerto en ese crucero como ella planeaba. Mis ahorros habrían financiado la vida cómoda de una asesina. Mi fábrica habría sido vendida para pagar sus lujos. Mi historia habría terminado como una nota triste en los periódicos. Mujer mayor desaparece en crucero, familia busca respuestas. En lugar de eso, mi historia se convirtió en una herramienta de empoderamiento para cientos de mujeres. Mi dolor se transformó en protección para otras familias. Mi casi muerte se convirtió en nueva vida para mí misma. Si eso no es un milagro, no sé qué podría serlo. Esta mañana, mientras terminaba mi café y me preparaba para otro día de correspondencia con sobrevivientes y trabajo en la fundación, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una satisfacción completa con quien soy y lo que he logrado. No necesito la validación de una hija ausente. No necesito acumular más riqueza. No necesito probar mi valor a nadie más. Soy Lorenza López, sobreviviente, protectora, y guardiana de otras mujeres que necesitan aprender que nunca es demasiado tarde para reclamar su poder. Y esa identidad, forjada en el fuego de la traición y templada en la fortaleza de la supervivencia, es más valiosa que cualquier herencia que jamás hubiera podido dejar. Si pudiera hablar con mi yo de hace 3 años, esa mujer aterrorizada que acababa de descubrir que su hija quería matarla, le diría esto: el camino será doloroso, pero al final encontrarás una versión de ti misma que nunca supiste que existía. Y esa mujer será más fuerte, más sabia, y más genuinamente feliz de lo que jamás fuiste cuando vivías en la ilusión del amor incondicional. Hoy, a los 75 años, finalmente sé quién soy. Y por primera vez en mi vida, eso es más que suficiente.